Así que cierra tus ojitos y démosle gracias al Señor por ese privilegio que nos está dando de conocer su Santo Espíritu y de reconocerlo en nuestras vidas y de decirle cuánto le necesitamos. Padre, muchísimas gracias te damos por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por tu favor, por tu gracia. Gracias, amado Señor, porque tú nos equipaste absolutamente de todo, papá. Usted no ha dejado nada, Señor, que nosotros podamos añorar y que nosotros podamos decir que nos falta, que no tenemos, Señor. Porque, papá, nos diste tu nombre, tus mandamientos, tu reposo, tus fiestas. Nos diste, Señor amado, el privilegio de acercarnos a Yeshua, el camino vivo y nuevo, para estar en ti, Señor, para ser ese pueblo, Padre. Nos sellaste con el Espíritu Santo de la promesa. Nos diste esas arras y desde ese momento el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, está haciendo de nosotros esos hijos obedientes, esos hijos sinceros, transparentes, íntegros, Señor. Gracias, muchas gracias por lo que se nos ha concedido, bendito Rey. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios eterno. Te amamos y te bendecimos en esta mañana y te damos muchas gracias y abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu Espíritu, Señor, llene nuestro ser, nos hable, nos redarguya, nos enseñe, nos ministre, nos guíe. Muchas gracias, amado Señor, en Yeshua el Mesías. Amén y amén. Bueno, amados, como les decía, es muy importante, sinceramente, cada día es más amplia. Perdón, todavía. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, está al tanto de nuestras necesidades y allí nos sostiene. Hablaba de la necesidad que nosotros tenemos, amado, de tener absolutamente en el lugar que corresponde en nuestras vidas al Espíritu de Dios, al Espíritu de santidad, al Espíritu de verdad. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, nos recuerda todas las cosas. Vimos la semana pasada que Él es el ayudador, el paráclito, el que fue colocado al lado de, dentro de nosotros, para reconfortarnos, ayudarnos, restaurarnos, hacer la obra a través de la palabra del Eterno en nuestras vidas. Entonces creo que la semana pasada quedamos en el cómo obra Él en el inconverso, que Él lo convence de pecado. Nosotros fuimos en un tiempo esas personas, quien el Espíritu Santo de Dios vino para convencernos del pecado en que estábamos. Y permítame recordarles y recordarme a mí misma esta porción y entonces pasamos ya al tema de hoy. Vimos que 3 cosas dice aquí Yeshua acerca de la venida del Consolador. Él dijo que la marcha de Yeshua, el irse Él, era absolutamente necesario para que el Espíritu Santo descendiera a nosotros. Pero Yeshua dijo, yo les digo la verdad. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener en las palabras de nuestro Elohim. Él nos dice la verdad. Él nunca nos engaña. Él nunca exagera las cosas, ni nunca las minimiza. Lo que es, Él lo dice tal como es. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya.
porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Él siempre tiene en cuenta lo que a usted y a mí nos conviene. No lo que nosotros queremos, no lo que nosotros decimos que es, sino lo que nos conviene. Entonces, primero, era necesario que Él se fuera. Segundo, era pues conveniente que se fuese, porque era con el fin de que viniese el Consolador, porque si no, no vendría a nosotros. Dice, si me voy, os lo enviaré. La presencia corporal de Yeshua en la tierra no le permitía a Él estar en todo lugar como está ahora en la presencia del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es el que puede atraer el corazón de los hombres a Él, así como nos atrajo a nosotros un día. Y nosotros siempre queremos que las personas que anhelamos que sean de Dios, que se acerquen al Señor, nosotros creemos que somos nosotros los que los convencemos, que son los argumentos que nosotros tenemos, pero hemos entendido y vimos la semana pasada que es el Espíritu de Dios. Y que cuando nosotros, el pueblo del Eterno, está lleno del Espíritu Santo, camina en obediencia y es direccionado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, entonces cuando hablamos es convencido el hombre de pecado. Él dijo que cuando Él viniera iba a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, una de las funciones que hace en la persona que no conoce del Eterno es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y ese convencimiento es más que una noticia, es más que decirle, estás en pecado, es que lo convence, es que le redarguye, es que lo lleva más allá de saber que está muerto en delitos y en pecados, que no tiene vida eterna, que Dios no tiene nada que ver con él, ni él con Dios. Y esa es la verdad. Porque nosotros aprendimos en el cristianismo muchas cosas, muchas frases que no tienen nada que ver con la palabra del Eterno. Una de esas es que el amor de Dios es incondicional. Siempre hemos oído esto y todavía yo lo escucho de vez en cuando por ahí en algunas cosas que de pronto quiero mirar, pero que ya no se resisten en nosotros. Y es que el amor de Dios es incondicional. Eso no es verdad. El amor de Dios tiene condiciones que son absolutamente necesarias para que el amor de Dios permanezca en nosotros. Por eso Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conocéis y en esto conozco que tú me amas, si guardas mis mandamientos. Entonces yo no guardo los mandamientos, yo no le obedezco, yo no hago, pero el amor de Dios es incondicional, Él me sigue hablando. Entonces ahora vamos a mirar que el Espíritu convence del hecho del pecado, de la culpabilidad del pecado, de la locura del pecado, de la mancha del pecado y finalmente del fruto del pecado. ¿Que cuál es el fruto del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Es una vida diferente, es una vida restaurada, es una vida santa. Pero especialmente el Espíritu Santo redarguye del pecado de incredulidad. Por cuanto este pecado es el que atrae directamente sobre una persona la condenación eterna, la incredulidad. No creen en la salvación a través de Yeshua. No cree que si viene y confiesa sus pecados, Él le perdona, es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo. Y entonces por eso no se arrepiente, porque seguimos pensando, siguen pensando lo mismo,
El amor de Dios es incondicional, Él me ama así como soy y yo estoy tranquilo. El Espíritu Santo en el creyente, en usted y en mí, nos regenera, nos restaura. Y en Tito capítulo 3 y versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3 y versículo 5, nos salvó, nos dio vida eterna. No porque nosotros hubiéramos hecho obras justas, sino por la misericordia. Y ahí es donde nosotros necesitamos vivir tan agradecidos que Él extendió esa misericordia sobre nosotros para darnos vida eterna, para salvarnos. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua nuestro Salvador. Pero nosotros vimos, y vamos a pasar rápidamente por esta parte, que el creyente puede entristecerle, ¿a quién? Al Espíritu Santo, puede mentirle, apagarlo, tentarlo y resistirle. En Efesios 4:30, la palabra nos exhorta, nos habla de que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y no contristes, Efesios 4:30, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y yo quiero que entendamos algo que me es muy claro. Cuando Dios extiende misericordia y extendió misericordia sobre nosotros y convenció nuestro corazón, nuestra conciencia de malas obras y de la perdición en que estábamos, y nosotros dimos ese paso de fe para aceptar la salvación y la vida eterna a través de Yeshua, vino sobre nosotros el sello del Espíritu Santo. Hermano, a mí toda la vida, y siempre este versículo de Primera de Tesalonicenses, de Efesios 4, Efesios 1:13, me ha llenado de gozo, de esperanza, de que en ese mismo momento nosotros fuimos sellados como propiedad de Dios. Fuimos sellados, recibimos ese sello de hijos, de pueblo. Y a partir de ese momento, amados, yo veía esto anoche, a partir de ese momento empezó el Espíritu de Dios a obrar en nosotros, a regenerarnos, a restaurarnos, a convencernos día tras día, para que nosotros empezáramos a despojarnos, a dejar tantas cosas en las cuales nosotros estábamos viciados. Y por eso es que cuando nosotros lo resistimos, le mentimos, lo apagamos,
Cuando nosotros hacemos esas cosas que a Él lo afectan, es tan duro para Él. Porque Él viene haciendo una obra, y quiere seguir haciendo esa obra en nosotros. Quiere seguir adelante con nosotros, que nosotros avancemos en la santificación. Pero cuando nosotros, como pueblo, lo resistimos, lo desobedecemos, para Él es duro. ¿Por qué? Porque es como si perdiera lo que ha hecho y nos volviéramos atrás. Y yo quiero que entendamos esto con todo mi corazón. Anhelo que lo entendamos. ¿Cómo no va a entristecerse al ver manchada, afeada, echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Eso es como cuando usted está haciendo algo, está edificando algo y ese algo, ¡fum!, se le cae y usted está a punto de terminarlo. Y de pronto comete un error, una falta y esto se daña, se echa a perder. ¿Cómo te sientes tú? Sí, no, eso vamos a verlo ahorita, mamita, gracias. Pablo añade un motivo más de tristeza para el espíritu, con el cual dice: fuiste sellados para el día de la redención. Es que desde ese momento en que recibimos ese sello del Espíritu Santo, se empezó una obra maravillosa en nuestras vidas, hermano. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Y ese es un trabajo que fue adjudicado, si se puede decir de esta manera, al Espíritu Santo. Para eso fue que Él vino, a hacer esa obra. Entonces nosotros, con la palabra del Eterno, a través de la palabra del Eterno, de la palabra de verdad, el Espíritu Santo nos muestra, porque dice también la palabra que la palabra es como un espejo donde nosotros nos miramos, pero ahí está orando el Espíritu Santo de Dios. Para el día de la redención, hay un día en que todos nosotros, todo nuestro ser es redimido completamente para estar delante del Eterno. Es decir, el día de la consumación de la redención. El sello fue hecho de una vez por todas. Él no fue que lo fue sellando poco a poco, no, fue el sello que vino sobre nosotros, el sello del Espíritu de Dios. Y yo recuerdo haber enseñado muchas veces que el mundo espiritual ve en nosotros ese sello. El mundo espiritual conoce en nosotros esa diferencia, que para nosotros muchas veces pasa como por inadvertido, como que no pasó nada. Pero tanto el mundo espiritual de la luz como el de las tinieblas sabe que recibimos ese sello y que le pertenecemos a Dios y que ya no tenemos nada que ver con el mundo, con el enemigo, que ya somos sellados por Él. Tanto los ángeles saben, este es de acá, este fue sellado, este pertenece al reino, este es hijo de Dios, como también el enemigo. Y por eso viene la persecución, y por eso vienen las tentaciones y la manera como Él insiste a que nosotros apaguemos al Espíritu Santo, a que nosotros afrentemos al Espíritu Santo, a que nosotros le mintamos al Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros necesitamos estar absolutamente convencidos de lo que somos en Él, de quiénes somos para Dios y cuál es la obra que Él quiere llevar a cabo. La seguridad misma que este sello nos ofrece debería impulsarnos a limpiar nuestras vidas. Yo hago una pregunta en este momento. ¿Usted está seguro de ese sello? ¿Usted está seguro de haber sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa?
en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 3, dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esa convicción y esa esperanza de verlo tal como Él es, esa convicción de que es hijo, esa convicción de que el sello del Espíritu Santo está puesto sobre eso, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recordemos siempre Efesios 1:13, dice que nos selló, y ese sello es las arras de nuestra herencia, o sea, la cuota inicial. Ahora 8 días, yo recuerdo que yo les dije esto es maravilloso. Cómo Él nos llama a pertenecer a su pueblo y nos promete una vida abundante, porque dice, el enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir, pero yo he venido para que tengan una vida, y una vida abundante, una vida diferente, una vida limpia, una vida santa. Y luego viene y nos da la cuota inicial. Él mismo pone la cuota inicial. Nos da el sello, que son las arras es cuota inicial, hasta que uno termina de pagar todo, termina de hacer todo y obtiene la propiedad. Eso es lo que hace y eso es lo que pasa en el mundo espiritual y en tu vida día tras día. Dice, hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esto para ver que nosotros, el pueblo de Dios, el inconverso ni lo resiste, o sea, lo resiste porque no quiere que le redarguyan, pero no lo apaga porque no lo tiene, no lo entristece porque tampoco lo tiene. ¿Amén? Pero el Hijo de Dios, ese hace estas cosas. También vimos que le miente. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 3, encontramos a una pareja que se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Y en esto, amados hermanos, quiero que nosotros seamos muy claros y que nosotros sepamos que muy fácilmente nosotros le mentimos al Espíritu Santo, porque nosotros pensamos que estamos mintiéndole a la persona, que estamos mintiéndole al ministro, pero es al Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 5 y versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire una cosa tan tremenda. Llenó Satanás tu corazón. Llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo de Dios y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos esto, amados? Y no nos percatamos de esto. El pecado de Ananías y Zafira, en su contexto, ustedes pueden leer todo el contexto para que vean qué fue lo que pasó. Anterior, y tuvo un motivo interior. También ellos, como Bernabé, vendieron una heredad y pusieron el dinero, no todo, a los pies de los apóstoles. Ellos vieron que eso lo hizo Bernabé. Vendió la heredad y llegó y aquí vendí la heredad, aquí está el dinero. No lo estaban pidiendo. Eso fue algo voluntario. Y ellos quisieron hacer lo mismo por motivos que nosotros no conocemos y ni la palabra lo dice, pero que generalmente esto sucede en el ser humano por quedar bien,
por no quedarme atrás, porque ellos piensen que yo también hice lo mismo, entonces vamos a hacerlo. No querían aparentar ser menos espirituales que los demás, sino que deseaban que se les distinguiese por su generosidad, pero daban con hipocresía, mientras servían a su propia codicia y ambición. Llevados de su codicia, se quedaron con parte del precio. ¿Con qué necesidad, hermanos? ¿Para qué? Trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles. El origen de su pecado, Satanás llenó su corazón. ¿Cuándo Satanás llena el corazón de un hijo de Dios? Cuando lo tienta y uno cede a esa tentación. Y uno contempla eso. El enemigo sugiere algo. Él no nos obliga. Satanás no nos obliga. Él nos sugiere algo. Y nosotros contemplamos esa sugerencia que nos hace. Y dejamos que llene. Dice que llenó el corazón de ellos. Y terminaron haciendo lo que el enemigo, en este caso dice, el apóstol Pedro llenó el corazón de ellos. Así que no solo le había sugerido el pecado, sino que tras sugerirle la idea, que había incitado a tomar la pronta resolución de ponerlo por obra. Hermano, oremos siempre y oremos, hablemos con el Padre que nos guarde de las tentaciones del enemigo, que están todos los días y todos los momentos de la vida latentes delante de nosotros, para que nosotros contemplemos esa posibilidad y el enemigo tenga acceso a nuestra vida para llenar nuestro corazón. En primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. ¿Cuánto apagamos al Espíritu? Cuando el Espíritu Santo nos manda a hacer algo, está listo para trabajar a través de nosotros y nosotros no lo hacemos, lo apagamos. Como cuando alguien tiene el deseo de ayudar a algo y dice, no lo haga. Como, ay. Pablo ordena que se le dé al Espíritu Santo plena libertad en la congregación de los santos. Y ese es el deseo del Padre en este tiempo con nosotros, amados. Que le demos completa libertad al Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, pero en la congregación. Que Él tenga libertad para moverse. Pero para eso, para Él moverse en nosotros, amados, nosotros necesitamos estar limpios para que Él pueda moverse en nosotros. Amados, ¿cómo llegan ustedes a la congregación? ¿Ustedes vienen a traer algo o vienen solamente a recibir? Nosotros necesitamos, cuando venimos a la congregación, traer alabanza, traer una actitud que el Espíritu de Dios pueda usarnos, pueda moverse en nosotros. Porque de lo contrario, salimos igual o peor de lo que entramos. También dice que nosotros podemos tentar al Espíritu Santo. En Hechos 5:9 dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Cuando dice conviniste es porque hemos recibido la sugerencia de que hagamos tal o cual cosa. 5:9. De que mintamos,
de que obremos de tal forma, hemos recibido la sugerencia y convenimos en hacerlo. El apóstol Pedro le descubre primero el pecado. ¿Por qué te pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? ¿Usted mira esto? ¿Usted puede ver esto? Cómo Satanás dice, ¿qué tal si le tientas? ¿Cómo? Haga tal cosa. Haga esto. O deje de hacer esto. O mienta de esta manera. O exagere. Recordemos que toda exageración es mentira. Por eso Yeshua dijo que vuestro sí sea sí, que tu no sea no, porque más de allí se convierte en pecado. El apóstol Pedro, antes de leerle la sentencia, le muestra la fealdad de su pecado. Habían tentado al Espíritu Santo. Sabían que los apóstoles poseían el don de lenguas, pero tendrían también el don de discernimiento de espíritu. Y eso es lo que nosotros ignoramos. Como nosotros no tenemos tan claro la obra del Espíritu Santo, pensamos que yo hago lo que sea y no pasa nada. Pero al Espíritu Santo también le resistimos. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es resistirle? ¿Cómo le resistimos? Cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está guiando, cuando Él nos está enseñando, cuando Él nos está recordando algo y nosotros nos hacemos como que no pasa nada. Por eso dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resistían al Espíritu que les hablaba por medio de los profetas. Resistían al Espíritu Santo, al cual ellos mismos persiguieron a los profetas igual que sus padres. Le resistían igualmente al contender con la conciencia de ellos. Es el Espíritu Santo trabajando en la conciencia y es la conciencia levantándose y levantando argumentos. Argumentos, no, es que es así, no, es que es así, no, es que usted no sabe, es que no me entiende, es que no me he hecho entender. Argumentos. Por eso el apóstol dice, derribe argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque son cosas que Él conoce, que Él sabe, pero nosotros levantamos argumentos y entonces resistimos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Hay siempre dentro de nuestro corazón algo que resiste al Espíritu Santo. Pero también vemos que el Espíritu Santo habita y ha hecho de nuestro cuerpo su templo. ¿Somos conscientes de esto? ¿Se acuerdan lo que vimos? Ese estudio tan hermoso que vimos de la hermana Liliana Hunter. Todos los que estamos aquí lo vimos. El templo del Espíritu de Dios. Mi cuerpo, su templo.
Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 19. Y es una pregunta. Es una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Qué es lo que no es vuestro? ¿Qué es lo que no es mío? ¿Qué es lo que ya no le pertenece a usted? Su cuerpo, mi cuerpo. Ya es su templo, ya es su morada, ya es donde Él habita. Aquí lo dice claramente. ¿Ignoráis? ¿Usted ignoraba eso? Si usted lo ignoraba hasta hoy, ya no lo ignore más. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. ¿Qué tenemos de Dios? El Espíritu Santo. Y el cuerpo que también nos lo dio Dios. ¿Quién creó nuestro cuerpo? ¿Y quién puso en nuestro cuerpo, amados hermanos, ese nombre? Yuhei Bakhei. Esto es más que uno oírlo. Nosotros tenemos que evidenciar esto en nosotros, tenemos que asumirlo en nosotros. Él nos creó y Él puso su nombre allí. Y después viene el Espíritu Santo de Dios a poseerlo. Entonces dice que tenemos el cuerpo que no es de nosotros, que es de Dios y que ahora le pertenece al Espíritu Santo porque es su morada. Mora en nosotros. Esto está concebido desde antes de la fundación del mundo. Lo vimos también la semana pasada. Esto no fue casualidad ni hace 3 años, ni 2 años, ni 5 años. Esto estaba ya en el corazón del Señor. Entonces, al ser miembros del cuerpo del Mesías y tener el Espíritu del Mesías morando en nosotros, nuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo. Un motivo más explícito ahora para que conservemos puro el cuerpo que hemos recibido de Dios. Miren, hermanos, amados, ahora estamos aprendiendo lo que debemos comer y lo que no debemos comer. ¿Por qué el Padre dejó esto allí? No coman esto que es inmundo. No se contaminen el cuerpo. Y no nos decían que eso no tenía nada que ver. Que nosotros podíamos comer de todo, absolutamente de todo, que eso iba a la letrina y que no pasaba nada. Pues ahora estamos entendiendo que es que el cuerpo no es nuestro. Él nos dio el cuerpo, Él puso su nombre allí, ha puesto su espíritu a morar en nosotros y ahora nos dice qué debemos o no consumir. Y una cosa que, hermanos, yo he entendido en estos días es que Dios está demandando de nosotros una santificación maravillosa. Santificación, una separación de todas las cosas que nos puedan contaminar, que nos puedan arrastrar a las tinieblas o que puedan traer tinieblas a nuestra vida. Y ya no es solamente, hermanos amados, lo espiritual, ahora también lo es lo físico, porque ahora entendemos claramente que no nos pertenecemos a nosotros, que le pertenecemos a Él, en espíritu, alma y cuerpo. Y Él quiere purificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también nuestro cuerpo físico. Porque ahí está
Esa es la morada del Espíritu de Dios. ¿O ignoráis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amados, fuimos redimidos. Fuimos redimidos. Fuimos vueltos a comprar. Nos compró nuevamente. He venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Una palabra en Éxodo, cuando habla el pueblo que estaba en Egipto, y ellos dicen, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Usted qué siente al saber que Dios te encontró? Que vino a buscarte y que te encontró. Que te compró nuevamente. Y dice la palabra que no es por plata ni por oro, sino por la sangre de Yeshua, el Mesías. Y que además de eso, Él viene y pone a morar en nosotros su espíritu, el espíritu de verdad, el espíritu de santidad. Hermanos, yo no sé qué vamos nosotros a hacer para responder al Señor como Él nos está hablando y nos está queriendo enseñar y llevar de regreso a casa. Permíteme repetirles Efesios 1:13. No sé yo. Dígame yo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez sellados como hijos, como redimidos, como miembros de su cuerpo, debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. El sello es de una vez, pero la llenura es de día en día. Esa medida de que yo me vacío, que yo suelto, que yo dejo, que yo me consagro, que yo busco su presencia, voy recibiendo esa llenura. Hermanos amados, hemos sido apartados. Hemos sido apartados para que estemos con los santos de Dios. Hermanos, no nos contaminemos. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero cuando nosotros nos salimos del cuerpo y nos unimos a otras personas, a otro grupo que no tiene nada, ningún conocimiento y que no quiere nada con el Señor, ¿qué es lo que oímos, amados? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Qué es lo que estamos nosotros recibiendo? Cuidado con eso, hermano, porque la Biblia dice claramente que un poco de levadura leuda toda la masa. Si ya tenemos el sello, si ya le pertenecemos al Señor, si ya sabemos que Él nos encontró, que el Dios de los hebreos nos encontró,
y ya estamos perteneciendo al cuerpo de Yeshua, anhelemos la llanura. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Y de pronto usted piensa, bueno, yo no tomo, nunca he tomado, nunca me he emborrachado, así que esa palabra no es para mí. No, es que está haciendo una comparación, que así como el vino, el licor, embriaga a una persona y hace cosas que no tiene que hacer y dice cosas que no tiene que decir y tiene acciones y actitudes que no tiene que tener porque está bajo un efecto de un licor. Asimismo es cuando nosotros empezamos a recibir de aquí, de allá y de más allá, empieza eso a hacer efecto en nosotros y terminamos embriagados igual que los otros. Por eso él dice, no os embriaguéis con vino, porque ahí hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si os embriagáis con vino, hay desenfreno, hay libertinaje. Pero si se llena del Espíritu Santo, hay vida, hay denuedo. Hay gracia sobre gracia. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Sed lleno. Está hablando en tiempo presente. Sed lleno. Ahora, sed lleno. En la tarde, sed lleno. En la noche, sed lleno. Mañana, sed lleno. En tiempo presente, sed lleno del Espíritu. No es pues una llenura de una vez por todas. Y a veces hemos pensado y hemos actuado de esa manera. Que venimos una vez a la iglesia y que allí nos lo llenamos y que ya estamos listos. Eso no es así, eso no es lo que la palabra nos enseña. Esta llenura, este ser llenos es diferente al sello. El sello es de una, pero la llenura es continua, todo el tiempo. Es menester ir recibiendo continuamente ese poder del Espíritu Santo, porque sin él nada podemos hacer. Si nosotros deseamos esa llenura en nuestro diario vivir, hablamos entre nosotros con salmos. Mire que está toda la receta completa, la fórmula completa. Si nosotros miramos Efesios 5 del 1 al 20, está diciendo el apóstol, quítese el enojo, la gritería, la maledicencia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, nada de estas cosas. Y después dice, sed llenos del Espíritu. Y entonces, ¿cómo voy a ser lleno? Es que si ya solté todo esto, del versículo 1 al 20 o al 18, entonces puedo llenarme del Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Con qué hablamos? Con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Agradecidos todo el tiempo, gozosos todo el tiempo, hablando entre nosotros la palabra. O sea, esto no lo está diciendo el apóstol allí, esto viene del Antiguo Testamento. Cuando te sientes a la mesa, cuando vayas por el camino, al acostarse, al levantarse, esté la palabra del Eterno en tu boca, con tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Y aquí está diciendo, hable entre ustedes la palabra del Eterno. Cánticos espirituales. Alaben al Señor en su corazón.
y dé siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Está todo. O sea, no podemos decir, es que no sé. No, es que necesitamos tomar la palabra y necesitamos hacerlo. Yo les recomiendo, no lo vamos a leer ahora, pero les recomiendo que lean Efesios capítulo 5. Vaya a su casa con su esposa, con sus hijos y tomen Efesios capítulo 5 y oren al Señor, desechen todas estas cosas y digan, Padre, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, y empiece a hablar diferente, a orar diferente. Para poder continuar, ya casi se me acaba el tiempo. El Espíritu de Dios habita y nos da el poder. Miremos lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 lo sabemos de memoria. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sea testigo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ay, pero yo cómo hago para ir a Jerusalén. No, es que yo no puedo ir a Jerusalén. No, mi amor, allí en tu casa, allí en tu barrio, allí en tu ciudad, en tu departamento, en tu país. Pero para eso necesitamos recibir, ser investidos del Espíritu Santo para poder ser testigos. Si nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo, nosotros hablamos con denuedo. ¿Cómo habla usted cuando va a hablar del Señor, del nombre? ¿Tiene denuedo? ¿Tiene libertad? ¿Tiene autoridad? Dice Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo en Yeshua. El Espíritu Santo lo encontramos igual que a Yeshua desde Génesis. Lo vimos 2 semanas atrás. Él fue el que engendró a Yeshua en carne. Dice Mateo capítulo 1 versículo 18, el nacimiento de Yeshua fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, antes que tuviesen relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también autenticó a Yeshua cuando se bautizó. Mateo 3:16, quiero avanzar. Dice, y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del lugar, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, en él tengo complacencia. El Espíritu Santo guió a Yeshua al desierto. Mateo 4:1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo ungió y lo llenó, tal como lo había profetizado el profeta Isaías en el capítulo 61.
El profeta Isaías dijo en el 61 del 1 al 3, el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahweh. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahweh para la gloria suya. Esto lo está diciendo el profeta Isaías. Pero en Lucas 4:16, cuando Yeshua vino de haber sido llevado al desierto por el Espíritu Santo, entró en la sinagoga y dijo estas mismas palabras. O sea que esto ya fue efectuado. Dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y qué casualidad. No hay casualidad, no es casualidad. Le dieron el libro del profeta Isaías, le pasaron el rollo. No era un libro así como el que nosotros usamos ahora, era un rollo, era un pergamino. Y era exactamente lo que había hablado Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y él termina diciendo: hoy se ha cumplido sobre vosotros esta palabra. Él estaba allí. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Y él vino a sanarnos, a los quebrantados de corazón, a darnos libertad a los que estábamos cautivos, a darle vista a los ciegos espirituales y también físicos si él quiere, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ya se cumplió, ya está, ya es tuyo, ya es mío. Si usted tiene un corazón quebrantado, maltratado, quebrado, herido, Él ya hizo la obra. Ya necesitamos es apropiarnos de su palabra y del Espíritu Santo de Dios para hacer una restauración absoluta, profunda en nuestro ser. Porque Él dijo que seríamos llamados árboles de justicia y plantíos de Yahweh para su gloria. Amén. Hermanos, vamos a dejar aquí. Pero también el Espíritu Santo lo resucitó. Y nosotros sabemos, dice la palabra en 2 Corintios 4:14, que si nosotros sabemos que el Espíritu Santo resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con nosotros. La obra del Espíritu Santo. El que resucitó a Yeshua de entre los muertos es el que nos da la resurrección a nosotros, los que hemos creído, los que caminamos, los que somos sellados, los que estamos llenos del Espíritu Santo, los que nos santificamos cada día, los que caminamos conforme a su palabra, somos resucitados juntamente con Él. Amén. Entonces vamos a darle gracias
al Señor y sepa, mi amado, que no es con ejército ni con fuerza, es por el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a darle gracias entonces, vamos a bendecir su nombre, a exaltarle.